Muy bien. La siguiente pregunta dice, la exploración complementaria más adecuada para el diagnóstico de la perforación ulcerosa duodenal es, dice, la radiografía simple de abdomen en posiciones adecuadas, tránsito con gastrografín en pequeña cantidad, endoscopía alta, insuflando poco aire de urgencia, ecografía abdominal o tomografía axial computada. ¿Cuál es la exploración complementaria más adecuada, dice, para el diagnóstico de la perforación ulcerosa? Si ustedes están pensando en una perforación, por ejemplo, tránsitos con sustancia de contraste no van a ser, ¿no es cierto? Porque la sustancia de contraste es irritativa, va a producir más irritación, ¿no? Y contaminación del abdomen. Una endoscopía alta insuflando así sea poco aire no se puede hacer, ¿no? Porque pueden agravar la perforación, ¿no? Que si es puntiforme la van a aumentar. La ecografía abdominal le sirve para ver si hay líquido libre, si es que hay líquido entre las asas o líquido dentro de las asas intestinales, pero no le sirve para ver si es que hay una perforación, ¿no? La tomografía axial computada les podría servir, ¿no? Pero lo más adecuado en pacientes con una sospecha de perforación ulcerosa es tomar radiografías de abdomen en posiciones adecuadas. Y el estudio radiográfico del abdomen, como les decía, se basa en 3 placas: de pie, de cúbito y la radiografía de tórax. Y al ver la radiografía de tórax, van a ver esto, ¿no es cierto? Si es que hay perforación duodenal o una perforación intestinal, van a buscar esto, ¿no? La presencia de aire debajo del diafragma. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes entidades no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico que el de la población general? Esta pregunta es interesante porque el cáncer gástrico tiene algunas lesiones precancerosas. Ok, les está preguntando eso, ¿no? ¿Cuáles de estas no son precancerosas, ¿no? Gastrectomía por ulcus o por úlcera, reflujo duodenogástrico, enfermedad de Menetrier, anemia perniciosa o acalasia. ¿En cuál de estos pacientes no se asocia un mayor riesgo de cáncer gástrico? ¿Cuál creen? La acalasia, ¿no es cierto? La acalasia es una enfermedad esofágica, ¿no? No tiene nada que ver con el cáncer gástrico. Todas estas, hacer una gastrectomía por úlcera duodenal, presencia del reflujo duodenogástrico o una gastritis alcalina, la gastritis crónica atrófica o enfermedad de Menetrier, la anemia perniciosa, son enfermedades las cuales tienen mayor posibilidad de degenerar en cáncer gástrico. ¿Ok? Por esa razón que estos pacientes deberían hacerse endoscopías seriadas para ver si es que no hay una degeneración del cáncer. Muy bien. Del estómago básicamente es eso, ¿sí? Del estómago, ¿qué deben recordar? Acuérdense, 1, las gastrectomías. ¿Qué tipos de gastrectomías hay, no? Gastrectomía total y subtotal en cáncer. Gastrectomías parciales solamente en lesiones benignas. Y las reconstrucciones que se hacen son la reconstrucción Billroth 1 y Billroth 2, ¿no? Las más usadas. Además se puede hacer reconstrucciones en Iderux. Y en las reconstrucciones de Billroth 2 son las que van a presentar las mayores complicaciones, ¿no? Dentro de esas, las más frecuentes son el dumping y el síndrome de Lassa perenne. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del vaso, ¿no? El vaso en la parte quirúrgica, básicamente tendremos que hablar de lo que es la esplenectomía. Las indicaciones de esplenectomía son traumas, enfermedades hematológicas por indicación del hematólogo, por ejemplo, púrpuras trombocitopénicas que no respondan al tratamiento médico,
La enfermedad de Hodgkin como parte del estadiaje, lesión iatrogénica intraoperatoria que puede darse, por ejemplo, cuando están haciendo una hemicolectomía izquierda o están operando el estómago, a veces uno lesiona el vaso y hay que sacarlo. Abscesos esplénicos múltiples también pueden ser indicaciones de esplenectomía. La esplenectomía se debe tener, digamos, mucho cuidado de hacer en niños, en menores de 14 años. En menores de 14 años hay que ser lo más conservador posible y tratar de no realizar la esplenectomía. ¿Ok? Como les decía, las causas más frecuentes son trauma. No es indicación inmediata o directa, es cierto. O sea, no necesariamente. Un trauma esplénico necesariamente no es indicación de esplenectomía. Cuando se hace una tomografía, lo que se debe observar es la región del vaso, si es que existe un trauma abdominal o un trauma en la región torácica inferior, especialmente el lado izquierdo. Si el paciente está estable, así haya un trauma esplénico, se puede observar o se le puede dar el chance hasta unos 5 días, algunos dicen una semana, en espera, a ver si es que no hay complicaciones, ¿ok? 5 días a una semana. ¿Por qué? Porque la idea es siempre no hacer esplenectomía, ¿ok? Especialmente en trauma. Si es que no existe otra posibilidad, ni modo, ¿ok? Pero lo ideal es no hacerlo. ¿Y cuáles son los pacientes que van a ir a esplenectomía? Uno son los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y trauma esplénico. Un hemoperitoneo mayor a 1000 de entrada, ¿no? Cuando se hace una laparotomía exploratoria se encuentra 1 litro de sangre dentro de la cavidad y es un trauma esplénico, se le tiene que sacar. Si el paciente empieza a bajar la hemoglobina y han usado más de 2 unidades y sigue bajando, hay una progresiva disminución de esta, también se debe hacer la esplenectomía. Como les decía, en menores de 14 años se debe tratar en lo posible de no realizar la esplenectomía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el vaso tiene función inmunológica en los niños. Estos son los grados de lesión, para que más o menos lo sepan. Normalmente los pacientes en el Perú que llegan al hospital son los pacientes de primer y segundo grado, ¿no? Con trauma esplénico. Raros son los pacientes que tienen tercer grado. Normalmente en nuestro país los pacientes que tienen grado 5 y grado 4 no llegan al hospital, ¿no? Porque el servicio de emergencias extrahospitalario no da tiempo para que estos pacientes lleguen a urgencias. Normalmente mueren en el traslado, mueren en casa o mueren en el lugar del accidente. Pero los pacientes que llegan normalmente son de primer, segundo o tercer grado. Cuando se hace una esplenectomía, ¿no? Lo que se debe hacer es vacunar. ¿Cuáles son las vacunas que se deben usar? La neumocócica, la antimeningocócica, la conjugada, la tetravalente, la anti-hemófilus tipo B y contra la gripe, ¿no? Esas se tienen que indicar al paciente. Idealmente, si va a ser una esplenectomía electiva, o sea, si se va a operar por un cuadro hematológico, por ejemplo, hay que iniciar un par de semanas antes las vacunas. Muy bien. La 14 dice, ¿cuál de los siguientes es el órgano más frecuentemente afectado en los traumatismos abdominales? ¿No? El intestino delgado, el hígado, el riñón, el vaso o el páncreas. ¿Cuál es? ¿En qué estamos? En vaso, ¿no es cierto? La respuesta es el vaso. Muy bien. Después del vaso, el órgano que se lesiona con mayor frecuencia, en segundo lugar va el hígado. ¿Ah? El hígado. Más posteriormente están las otras vísceras, ¿no? Más o menos en porcentajes similares. El colon, la vejiga, el riñón. Más raramente se lesiona el páncreas. Los órganos retroperitoneales, como el páncreas, el duodeno, son más difíciles que se lesionen. Y cuando se lesionan, normalmente son mortales.
difícil el tratamiento de un trauma pancreático, por ejemplo. Así el paciente llegue a salvarse de las cirugías, tiende a hacer fístulas, a hacer desnutrición, sepsis, ¿no? Y puede fallecer. Muy bien, el vaso entonces, ¿sí? Es el órgano intraabdominal que más se lesiona. Las siguientes son vacunas, dice, que se indican en pacientes esplenectomizados, excepto la neumocócica, la del Haemophilus influenza tipo B, la del meningococo, la antiamarílica o todas. ¿Cuál no está indicada en pacientes que se hacen esplenectomía? Habíamos visto, ¿no? Está la neumocócica, la antimeningocócica, la del Haemophilus y la de la gripe. ¿Cuál sería acá? Esta, ¿no es cierto? La antiamarílica. Esta no está indicada. ¿Ok? Es más, no está indicada en pacientes en cualquier lugar. La vacuna antiamarílica solo se indica a pacientes que van a viajar a zonas endémicas, ¿no es cierto? No a todos los pacientes se vacunan, no están dentro del calendario siquiera. Los pacientes esplenectomizados no necesariamente tienen que vacunarse contra esto. Para que la respuesta sea todas, acá faltaría contra la gripe, ¿no es cierto? O contra la influenza. Ahí sí sería todas. Muy bien. La 16 dice, la causa más común de ruptura espontánea de vaso, no traumática, es mononucleosis infecciosa, malaria, fiebre tifoidea, lupus o embarazo. Se ha descrito ruptura espontánea en todas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la más frecuente? Es una infección, ¿no? Esta es, ¿no? La mononucleosis infecciosa, es la causa más frecuente de ruptura espontánea de vaso. Esos son datos que hay que necesariamente recordarlos nada más. Muy bien. Bien, esta es la parte, digamos, de esófago, estómago, duodeno, vaso, ¿no? Vamos a pasar a la parte de hernias. Esta es la parte que más preguntan de estos temas que vamos a tocar hoy. La parte que más van a preguntar son de las hernias, ¿no? Entonces, para que entienda más o menos cómo es la progresión de una hernia, ¿no? Cómo se desarrolla una hernia. Una hernia empieza por una debilidad en la pared abdominal. Esa debilidad, con el tiempo y con la presión que hay dentro del abdomen, empieza a hacerse más grande, empieza a producir más debilidad alrededor. Conforme va avanzando, el intestino o las asas intestinales, el contenido del intraabdominal, epiplon, etc., empieza a protruir a través de este orificio herniario. Cuando se atrapa el intestino, se llama incarceración, o sea que es una hernia encarcelada, pero su vascularización sigue normal, ¿no? Si se atrapa el intestino dentro de la hernia y no hay circulación, falla la circulación sanguínea acá, se llama la hernia estrangulada, ¿ok? Porque no hay circulación. Esta ya es una emergencia, se tiene que operar de inmediato el paciente. Ok, entonces, esto es una hernia. ¿Qué diferencia hay entre una hernia y una eventración? Que el desarrollo, la progresión es la misma. La diferencia está en que la hernia se produce por un orificio anatómico, ¿ok? Por un orificio anatómico. Por ejemplo, el ombligo, el conducto inguinal, el agujero obturatriz, el triángulo de Petit, la línea semilunar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante. En cambio, la eventración, el anillo, va a estar en una incisión previa, en una cirugía previa. Esa es la diferencia, ¿ok? La eventración se produce en un paciente
operado previamente y la hernia se produce en un paciente o en un lugar donde existe un orificio anatómico. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes de una hernia? ¿No? Esta es una hernia, ¿no? Es el gráfico de una hernia. ¿Y cuáles son sus partes? La parte que está acá es el anillo, ¿no? El anillo de la hernia. El anillo, como les decía, en una hernia se encuentra en un orificio anatómico. En una eventración está en una incisión, en una cirugía previa. Después de tener el anillo, viene el cuello del saco, ¿no? Es la parte que está adyacente al anillo. Y luego tenemos el saco, que es toda esta cavidad. Este saco va a contener el contenido intraabdominal, sea epiplon, sea intestino delgado, colon, vejiga, etcétera, lo que pudiera entrar. Se habla de que en el saco siempre existe grasa que se llama lipoma preherniario. ¿Okay? El lipoma preherniario no es otra cosa que una grasa que todos tenemos, que es la grasa preperitoneal, que al protruir, al avanzar el contenido intraabdominal hacia afuera, empuja esta grasa junto con el saco. ¿Okay? Y a eso se le llama el lipoma. En realidad no es otra cosa que la grasa preperitoneal. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las partes de una hernia? El anillo, el saco, que está unido al anillo por un cuello, y el contenido. ¿Okay? De acuerdo a dónde está el anillo y al contenido del saco, el nombre de las hernias van a variar. Okay. Las hernias abdominales, ¿no?, pueden ser anteriores o pueden ser posteriores. Las hernias, como les decía, no es otra cosa que la protrusión del contenido intraabdominal a través de un orificio anatómico o una debilidad anatómica. En la pared abdominal anterior pueden existir las hernias umbilicales, las hernias epigástricas, la hernia inguinal, la hernia femoral, y la que falta acá es la hernia de Spiegel o la hernia semilunar, ¿okay?, que debe estar más o menos a esta altura, entre los músculos anchos del abdomen y los músculos, el músculo recto anterior mayor. ¿Okay? En la pared posterior vamos a encontrar dos hernias, ¿no? La hernia de Petit, que está acá, que sale por el triángulo de Petit, ¿no?, en la región posterior, que está ubicado por el dorsal ancho, por el músculo oblicuo mayor y por la cresta ilíaca, ¿no? El triángulo de Petit, por ahí sale las hernias lumbares o hernias de Petit. Y más arriba está las hernias de Greenfield. Acá hay un cuadrilátero formado por la última costilla, los músculos paravertebrales, el músculo dorsal ancho y el músculo serrato, que está más arriba, que forman un cuadrilátero. ¿Okay? Este cuadrilátero es el cuadrilátero de Greenfield. Pero ¿qué cosa deben recordar ustedes? En las hernias abdominales existen las de la pared anterior, que son estas, ¿no? La inguinal, la crural o femoral, la umbilical, la epigástrica. Y además la hernia de Spiegel, que estaría por acá. Y en la pared abdominal posterior o la región lumbar existen dos. La hernia de Petit o hernia lumbar y la hernia de Greenfield, ¿no?, que son más raras, muchísimo más raras. Estas son las hernias de la pared abdominal, ¿no? Si es inguinal, puede ser inguinal directa o inguinal indirecta. Vamos a ver más adelante. Si la hernia inguinal indirecta llega al escroto o llega a la vulva, se llama inguino escrotal o inguino vulvar. Puede haber una combinación de estas dos, a eso se llama hernia inguinal en pantalón o mixta. Puede haber una hernia crural. Puede haber una hernia deslizada. La hernia deslizada no es otra cosa que una hernia inguinal, pero cuya pared posterior es una víscera. Vamos a ver más adelante qué es. Una hernia umbilical, la hernia de Spiegel, la hernia obturatriz, la hernia epigástrica, la hernia umbilical. ¿Qué cosas deben recordar de cada una de estas? Okay, ¿qué van a recordar? La hernia obturatriz es la de más difícil diagnóstico. Okay, eso anótenlo. La hernia obturatriz es la que se diagnostica más difícil. Normalmente se hace el diagnóstico de esta hernia cuando ya se está operando a un paciente por una obstrucción intestinal que no se sabe por qué se produce. Se hace una laparotomía y se encuentra que es una hernia obturatriz. ¿Okay?
La hernia epigástrica es la hernia de la pared abdominal anterior que se caracteriza por doler. ¿Ok? Cuando arranca, cuando empieza a hacer, así sea chiquita, empieza a doler, ¿no? En la línea media. La hernia epigástrica es la que más duele. La hernia inguinal indirecta, ¿no?, se le denomina como hernia inguinal congénita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en relación con la persistencia de un rezago embrionario, que vamos a ver más adelante. La hernia inguinal directa se le conoce como la hernia inguinal adquirida, o del adulto. La hernia deslizada, la hernia inguinal deslizada, es aquella cuya pared posterior, acuérdense, pared posterior del saco herniario, su pared posterior está formado por una víscera. ¿Ok? Por una víscera. Además existen otras hernias que son mucho más raras, que son las hernias perineales, las hernias ciáticas y algunas hernias internas. Las hernias internas se producen dentro de la cavidad abdominal cuando existe algún agujero en espacios que deja el mesenterio. ¿Ok? Son rarísimas, pero pueden haber. Muy bien. Acá hay un cuadrilátero que quiero que vean. Bueno, les decía, vamos a hablar de las hernias, de lo más importante, una por una, ¿ya? Pero quiero que vean esta parte. Este es un gráfico que muestra la región inguinocrural, que es por donde van a salir la mayor parte de las hernias del abdomen, con más frecuencia. ¿Ok? ¿Qué cosa tenemos que ver acá? Acá está la espina ilíaca anterosuperior y aquí está la espina del pubis. Entre estas dos va a existir un ligamento, que es el ligamento inguinal, que está reforzado por el oblicuo mayor y la fascia transversal. ¿Ok? Hacia abajo vamos a tener en esta prominencia acá, que se llama pecten, una cintilla, la cintilla iliopectínea. Entonces, esta cintilla iliopectínea va a dividir este espacio en dos. Un espacio externo, por donde va a atravesar el músculo psoas-ilíaco, y un espacio interno, por donde va a estar el anillo crural. Por este anillo crural van a salir los vasos femorales y pegados hacia la región interna existe un espacio, una debilidad, que es el anillo crural pequeño, por donde pueden salir las hernias crurales. ¿Ok? Por encima del ligamento inguinal está el conducto inguinal, ¿no? En este caso, este es el esquema de un varón, este es el cordón espermático. El conducto inguinal va a tener dos partes, ¿no? De dos zonas de debilidad. Una es el anillo inguinal profundo, que estaría por acá, y otra es la pared posterior, que es esta zona media celeste que ven. Entonces, por la pared posterior van a salir las hernias inguinales directas y por el anillo inguinal profundo las hernias inguinales indirectas. Este cuadrilátero es el que ustedes deben recordar. ¿Ok? Es un cuadrilátero acá, en realidad, por donde van a salir todas las hernias, sean inguinales o sean crurales. Este cuadrilátero tiene un nombre, se llama el cuadrilátero miopectíneo de Fruchard. ¿Ok? Es el área, dice, por donde aparecen todas las hernias inguinocrurales, ¿no? Tiene 4 límites, ¿no? Como su nombre lo indica, es un cuadrilátero. Al ser un cuadrilátero va a tener los 4 límites. No les van a preguntar los límites, bien difícil, pero sí les pueden preguntar dónde está, ¿no? El cuadrilátero miopectíneo de Fruchard está ubicado en la región inguinocrural y es por donde van a salir tanto las hernias crurales como las hernias inguinales. ¿Ok? Acá hay una pequeña descripción de los límites para que más o menos lo tengan en cuenta. Difícil que les pregunten esto, pero para que lo puedan leer. ¿Ok? No me voy a detener mucho acá
porque esto no es necesario que lo memoricen tampoco, ¿sí? Pero más o menos para que vean cómo se forma ese cuadrilátero y les quede la idea que en la región inguinocrural hay un cuadrilátero. Este cuadrilátero va a abarcar las zonas débiles por donde van a salir las hernias, ¿ok? Y tiene un nombre que es el cuadrilátero miopectíneo. Esto es visto por la parte anterior. Si ustedes lo ven por la parte posterior, van a ver esto, ¿ok? Esta es una visión de la parte posterior, una vista endoscópica de la región inguinocrural, ¿ok? Esta especie de círculo que está acá es la vejiga. Este es un esquema, ¿no es cierto? La vejiga con el uraco, los ligamentos umbilicales. Esta zona que está acá media blanquecina es el ligamento inguinal. Esto que ven acá son los vasos espermáticos. Este es el cordón espermático, perdón, el conducto deferente. Se van a unir y van a formar el cordón espermático que se va a meter por este orificio. Este orificio es el orificio inguinal profundo. Por este orificio inguinal profundo van a salir hacia afuera las hernias inguinales indirectas, ¿ok? Lo están viendo, recuerden, por dentro del abdomen, como si hicieran una laparoscopía. De esta vista endoscópica, ¿qué cosa deben recordar? Esta vista endoscópica, les sirve para saber dónde van a poner la malla en la reparación de las hernias inguinales por laparoscopía. Y donde no deben poner los puntos de sutura o las grapas es en estas zonas que están pintadas. La zona 1, que está hacia afuera, es el triángulo del dolor, le llaman, ¿ok? Está limitado por dentro, por los vasos espermáticos u ováricos y por el ligamento inguinal hacia afuera. Ahí no se debe poner ninguna grapa, ningún gancho o ningún punto, si es que se va a hacer manualmente la sutura o la fijación de la malla. ¿Por qué? Porque produce mucho dolor. Pueden pescar un nervio y produce dolor ahí. Hacia afuera está el triángulo vascular o el triángulo de la muerte o el triángulo de Doom. ¿Por qué? Porque este triángulo en su fondo va a tener los vasos ilíacos, ¿ok? Y este triángulo está limitado por el cordón espermático hacia afuera y por el conducto deferente hacia adentro. Si ustedes ponen una grampa ahí, van a engrampar, o un punto, van a hacer un punto sobre los vasos ilíacos, ¿no? El sangrado es muy, muy intenso y se puede morir el paciente ahí. Entonces, de la vista anterior, ¿qué cosa deben recordar?